Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, chicos? Me confirman el audio, por favor, ¿ya? Hola, chicos. Muy bien, chicos. Darles la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes, chicos, a una sesión más educativa. Vamos a empezar recordando algo de manera puntual. Lo que es el pago de sus mensualidades o pensiones ya está habilitado, chicos, así que ya pueden ir pagando, realizando el pago de sus mensualidades. Prevean, por favor, ya el tiempo para que puedan también hacer el pago dentro de las fechas establecidas. Correcto, de la misma manera también indicarles que el 23 de diciembre vamos a estar realizando un sorteo por Navidad. Recordarles esa información, ¿no? Para que también estén al pendientes de todo este proceso de sorteo, ¿no? Y puedan también estar incluso en las transmisiones y puedan ser parte de este regalo, ¿no? Que el Colegio Sane les está dando a nuestros estudiantes. Bien, chicos, ahora sí vamos a empezar con lo que tenemos que revisar el día de hoy. Ya vamos a empezar a revisar. Vamos a continuar con literatura, ¿correcto? Y para eso, para poder trabajar el tema del día de hoy, les voy a proyectar las siguientes imágenes. Ya son 3 imágenes, por favor, véanlo, analícenlo, ahí tal vez se les van a activar recuerdos, ¿no? Tal vez por ahí, seguramente ya al ir analizando, al ir observando esas imágenes, ya nuestro cerebrito nos está cargando información. Ya entonces, vamos a conversar, ya antes sobre estas imágenes que ustedes están teniendo en la diapositiva. Ya vamos a conversar sobre esto que ustedes están teniendo aquí. Bien, chicos. Ya está, unos 5 segunditos más quizás, en lo que van analizando, en lo que van en este caso viendo todo ello. ¿Ya? Analícenlo ahí con calma, unos segunditos, y vamos entonces a dialogar, chicos. Hoy día necesito opiniones. A ver, la primera pregunta es una pregunta sencilla para ir activándonos, chicos. ¿A quiénes hemos observado en la diapositiva anterior? ¿A quiénes? A ver, ¿quiénes han sido? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes han sido? Incluso sus nombres han estado debajo de cada imagen. ¿Quiénes han sido? El Principito, Miss. El Principito. Se relaciona así, pero antes de, así literalmente, ¿a quiénes hemos observado en la diapositiva anterior? Lo vuelvo a proyectar unos 5 segundos más. Ahí veo que se están enlazando también recién. Buenas tardes con aquellos que se están conectando, chicos, bienvenidos. Entonces vuelvo a proyectarlo, ya lo retrocedo, ahí está. Listo, unos segunditos nada más para que lo puedan observar bien. Listo, analícenlo a detalle. Ya está. La pregunta 1 era, ¿ya? ¿A quiénes hemos observado en esa diapositiva anterior, chicos? ¿Quiénes fueron? Han sido 3. Con eso ya les ayudé. Caballeros, hubo un caballero, dragones, muy bien, Vanessa, ahí. Gigantes. Y gigantes, muy bien, muy bien. Les pregunto ahora, bueno, esa segunda preguntita está más asociada a la parte, a ver, está asociada a la parte, en este caso, de la experiencia personal de ustedes. ¿En algún momento ustedes han leído o han visto tal vez alguna película, dibujito, no lo sé, relacionado a esos 3 seres que me han nombrado, caballeros, dragones y gigantes? Los escucho, chicos, a ver. Refresquen sus recuerdos, actívenlos. ¿Alguna vez han leído algo relacionado a ellos o han visto algo relacionado a ellos? Ya, Kaiko me dice que no ha visto ni ha leído ni nada relacionado a gigantes, dragones o caballeros. Sí, me dice Milka. Milka, por ejemplo, ¿en qué casos? A ver. Michelle, adelante. En relación a caballeros, la clase pasada hablamos de Troya, de Aquiles. Ya, caballo de Troya, ok, ya, Michelle, en cuanto a caballero, ya.
Ya, Michelle, muy bien, gracias, Michelle. Isela, adelante. Mis buenas tardes, de los gigantes. Vi una película años atrás de los gigantes ahí en la Odisea. Recuerdo una serie, fue. Ya, muy bien, Isela, una serie, ¿no? Donde está apareciendo un gigante, ok. Película Ya. muy bonita. Ajá, ok, muy bien, Isela, correcto. Ya, Michelle, bueno, Michelle nos hablaba del caballero, Isela nos hablaba del gigante. ¿Y alguien ha visto algo relacionado o ha leído algo relacionado a los dragones? Por ahí, a ver, activemos nuestros recuerdos. ¿Algo con relación a los dragones? Un dibujito, tal vez, una película, o han leído tal vez algún cuento, alguna novela. Nada con dragones, entonces. Entonces la experiencia más relacionada va con caballeros y gigantes. Ok, muy bien, chicos, muy bien, muy bien. A ver, cuando nosotros hablamos de caballeros, cuando hablamos de gigantes y de dragones, chicos, ¿a qué época los transporta? ¿A la época actual? ¿A pleno 2025? ¿O a qué época la mente viaja, tal vez a través del tiempo? Dioselinda. Buenas tardes, profesora. Bueno, por el tema de mis hijas, yo veo que ven unos dragoncitos, se llama Henry Monster. Ahí todos son dragones. Y bueno, en Ya. ese tema puedo decir que hay dragones en los dibujitos. Ya, Dioselinda, muy bien por acá, por el chat también leí algo, ahí está Elena entrenando a mi dragón, que es un dibujo, ¿no? Muy bien, ya. ¿Y a qué época los trasladan? Cuando mencionamos o hablamos de dragones, hablamos de caballeros, ¿no? Porque, ojo, los caballeros vestían con armadura, ¿ah? Y en cuanto a los gigantes, ¿a qué época? Sure, también me dice Michelle, también, ¿no? Porque ahí también se involucran estos seres, correcto, muy bien. A la época pasada, me dice Isela, ya, muy bien. ¿Y a qué época específicamente los traslada, chicos? ¿A dónde viaja nuestra mente cuando hablamos de dragones, de gigantes, de caballeros? Antes de Cristo, me dice Dioselinda, la prehistoria. Ya, Milka, adelante. Milka. A los antiguos, profesora. Ya, la época antigua, ok, Milka, muy bien, a la época antigua, ok. Isela. ¿Levantaste? Ya se había levantado la mano. Bien ahí. Cuando uno se imagina, ¿no? Viajamos fuera de la imaginación a esos sitios, ¿no? Es una imaginación que uno siente, uno cree. Ya, ok, Isela, muy bien. Entonces nos traslada a una época pasada, ¿no? Creo que ahí coincidimos todos, ¿no? Una época que, bueno, pues la actual no es definitivamente, porque si nosotros revisamos nuestra época vigente, pues no existen dragones, no existen gigantes y tampoco caballeros como tal, ¿no? Ahora, ¿qué de común o cómo se relacionarán los dragones con los gigantes, con los caballeros? A ver, ustedes que me han dicho, me han hablado de dibujitos, me han hablado de historias, ¿qué tienen en común estos tres seres? ¿Cómo se relacionan? ¿O no existe relación quizás entre el caballero, los dragones y los gigantes? ¿Qué opinan, chicos? ¿Existe o no existe algún tipo de relación entre estos seres? ¿Qué me dicen? ¿Existe o no existe? A ver, recordemos, hagamos memoria, establezcamos una relación. ¿Existirá o no existirá algún tipo de relación entre estos tres seres que ya les mencioné? A ver, Dioselina nos dice que en los dibujos que el caballero te defiende de los dragones y gigantes de algún peligro en los dibujos. Ok, muy bien, Dioselina. Ahí hay una característica de los caballeros, ¿no es así? Que son seres, son personas que luchan contra lo que se consideraría una amenaza, ¿no? Y en este caso, las amenazas
suelen ser los dragones y suelen ser los gigantes. ¿Ya? Entonces ahí hay un rasgo de los caballeros, ¿no? Su valentía. Los dragones, ¿qué características suelen tener? Si los caballeros son valientes, ¿cómo son los dragones y cómo son los gigantes? ¿Qué adjetivo calificativo ustedes le pondrían a los dragones y a los gigantes? Al caballero ya lo adjetivamos, es valiente. A ver, Milka, adelante. Los dragones son fuertes, profesora, y luchan. Y ya, ¿luchan a favor de la humanidad o buscan hacernos daño? Según lo que muchas veces se nos muestran en las películas, en los dibujos, los gigantes y los dragones son amigos, vamos a decirlo así, de nosotros, o por el contrario, buscan hacernos algún daño. A ver, recuerden, cómo por lo regular se suele presentar a los gigantes y a los dragones. ¿Qué me dicen? ¿Como amigos o como enemigos? ¿Cómo que los tenemos? En los diferentes contextos, ¿no? O en la mayoría de dibujos, ¿no? La mayoría de películas. ¿Qué son los dragones y los gigantes del hombre? ¿Son sus amigos o son sus enemigos? Enemigos, profesora. Muy bien, así son nuestros enemigos, vamos a decirlo así. Entonces, ¿no? Los dragones y los gigantes son el antítesis, no son los villanos de la historia muchas veces, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Por qué les estoy haciendo estas preguntitas? ¿Por qué les hablo de dragones? ¿Por qué les hablo de gigantes? ¿Por qué les hablo de caballeros? Porque el día de hoy nosotros, chicos, vamos a conocer la literatura medieval, ¿ya? ¿Para qué tú vas a conocer la literatura medieval? Para que tú puedas conocer cuáles son las características de esta época y cuál ha sido o es su importancia dentro de, ¿ya? Entonces, para que puedas tener en cuenta esto. Vamos a ponernos en contexto primero, antes de todo y de nada. Cuando nosotros hablamos de la literatura medieval, nos vamos a trasladar a la Edad Media, ¿correcto? Esta Edad Media, ¿ya? En este caso, se va a dividir en 3 estadios, ¿ya? Vamos a tener la Alta Edad Media, en este caso el Medioevo y la Baja Edad Media, ¿correcto? En la primera, en la Alta Edad Media, nosotros vamos a tener una alta preponderancia a una visión teocentrista. ¿Qué significa teocentrismo? Ya, ustedes seguramente han escuchado en este caso cuando hablan de teología, ¿no es así? ¿Qué es la teología, chicos? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién nos ilustra? Así en sencillas, en palabras sencillas nada más. ¿Qué es la teología? O el teólogo. ¿Alguien sabe qué es o a qué se refieren esas palabritas? Los términos teología o teólogo, cuando ya le decimos a alguien, ¿no? Milka, adelante. ¿Que estudia la religión, profesora? Muy bien, Milka. Está asociado a Dios. Teo, ya Teo es Dios. Ya por eso es que los que no creen en Dios se les dice ateos, o sea, no creen en él. Entonces, cuando yo les digo que hay una visión teocentrista, les estoy queriendo decir que en la Alta Edad Media, vamos a decir, toda la sociedad, todo ese entonces, todo ese entorno, todo ese contexto, giraba en torno a Dios. Dios era el centro de todo y de todos también, ¿correcto? Dios era el centro. Entonces, todas las obras o todos los escritos que se produjeron en este primer estadio tenían como eje principal la religión. De hecho, seguramente ustedes han escuchado hablar de la Santa Inquisición. Alguien por ahí tal vez ha escuchado hablar y nos puede hablar tal vez un poquitito de lo que era la Santa Inquisición o qué es lo que estos hacían. ¿Han oído hablar de la Santa Inquisición o es la primera vez? No sé, tal vez por ahí. O sí lo han escuchado, pero no, tal vez no hemos investigado un poquitito, ¿no? ¿Alguien sabe, conoce? La primera vez, Nancy. Muy bien, perfecto. ¿Alguien por ahí? La Santa Inquisición. Bien, chicos, les comento. La Santa Inquisición era un tribunal que se encargaba de impartir justicia
y ellos perseguían a los llamados herejes para poder castigarlos, ya que estos eran considerados, pues, no personas rebeldes, que no acataban los mandatos de Dios. Entonces, muchas personas, incluso hasta inocentes, eran perseguidos hasta que eran capturados, eran torturados e incluso asesinados, ¿no? Entonces, toda aquella persona que iba en contra de los edictos de Dios era considerado hereje. Entonces, dentro de esta época, mucho se marcaba el hecho de que las obras o las pocas obras que se crearon en algunos casos, tal vez hablando un poquito de la religión, pero no necesariamente algo positivo, no tenían nombre. Es más, dentro de todo lo que fue la Edad Media, hay muchas obras que están con un autor anónimo, o sea, no hay un autor como tal, ¿no? Como decir, a ver, esta obra lo ha escrito, por ejemplo, Vanessa, ¿no? En la obra que ha escrito Vanessa, al final o en la misma portada, en la parte final, pone sus nombres y sus apellidos, ¿no? Porque ella es la autora. Pero en esta época, en esta edad, no era así. Aquí la mayoría de las obras eran obras anónimas. ¿Ya? A ver, cuando se acaba esta alta Edad Media hay un pequeño tránsito para llegar al medioevo. En el medioevo ya por su parte predomina mucho lo que es, en este caso, la exaltación de los héroes, la parte nacionalista, el amor a la patria, la fidelidad a la patria, el amor a su nación. Ya en el medioevo prima eso. Dentro de tenemos los famosos cantares de gesta. Ya tenemos algunos cantares, ahorita lo vamos a nombrar, que son o forman parte de este medioevo. Y finalmente pasamos a la Baja Edad Media. En la Baja Edad Media ya vemos un pequeño equilibrio entre lo que es la visión teocentrista y lo que es la visión antropocentrista. ¿Ya? Es decir, un equilibrio entre lo que es la visión de tener a Dios como el centro de todo y la visión de tener al hombre como centro de todo. Entonces, aquí en la Baja Edad Media tenemos o empiezan como que a convivir, vamos a decirlo así, uno con el otro sin ningún tipo de inconveniente. De hecho, aquí empiezan a resurgir, ¿no? Ideas un poco humanistas, ¿no? Indicando que el hombre es un ser libre, ¿no? Y esto marca el inicio del pre-renacimiento, ya que es otra corriente que se va a desarrollar a posteriori. Entonces, dentro de esta Edad Media, las obras que se han podido trabajar pertenecen al género épico. Ya la clase anterior habíamos estado revisando en cuanto a los géneros, ¿no? Entonces, las obras de esta Edad Media se van a incluir dentro de este género, el género épico. ¿Qué especie van a desarrollar? Los famosos cantares de gesta, como por ejemplo los cantares más populares, que son los cantares de los Nibelungos y el cantar de Roldán. Estos cantos eran representados o interpretados por juglares, que eran poetas, vamos a decirlo así, que hacían estas narraciones o estos cantos en ambientes públicos. Por ejemplo, una plaza, ¿no? Lugares en donde el público en general, sin ningún tipo de distinción, podía escucharlos. Ya, entonces, ahí está. Estos son algunos de los cantares más populares de la época, ¿ya? Recuerden que estamos hablando de la Edad Media. Ya imagínense hace cuántos siglos estamos retrocediendo. Ahora, como en este caso ya les he estado mencionando que la mayoría de obras eran obras de carácter anónimo, ¿ya? Vamos a revisar el día de hoy una obra que tal vez lo han escuchado, tal vez lo han leído, o tal vez no también, que no hay ningún problema si es así, que se ubica dentro de la clasificación de la edad medieval, de la literatura medieval, que es la famosa obra El Cantar del Miocid. ¿Alguien ha oído hablar del Cantar del Miocid? ¿O le suena tal vez el nombre de la obra? Puede ser, quién sabe. ¿Le suena o no le suena, chicos? ¿O es la primera vez que están escuchando tal vez el nombre de esta obra literaria, del Cantar del Miocid? Primera vez entonces, ¿sí? ¿Para todos es la primera vez o alguien
tal vez ha escuchado, pero ya no se acuerda, ¿no? Y profesor, hace muchísimo tiempo escuché de esa obra, pero la verdad es que ahorita me acuerdo el título, sí, pero ya me olvidé del contenido. Es válido, puede ser, ¿no? O como por ahí ya me están diciendo que es la primera vez, no se preocupen, chicos. Para poder conocer un poquito de esta obra, en este caso, voy a proyectar un videíto. Lo que les voy a pedir mientras va cargando el video, chicos, si tal vez por ahí están tomando nota, tomen en consideración la información que les va a ir ofreciendo esta obra. Obra de carácter anónimo. ¿A qué me refiero, chicos? A que no tiene un autor. Ya no se sabe quién lo ha escrito. Este cantar del Mío Cid, esta famosa obra que en realidad ha sido muy leída y sigue siendo muy leída, está dividido en 3 cantares. El primer cantar es el destierro del Cid. El segundo cantar nos va a hablar de las bodas de las hijas del Cid, porque el Cid tiene 2 hijas. Y el tercer cantar nos va a hablar de la afrenta de Corpes. ¿Ya? Entonces, voy a proyectarles un video. Vamos a ir por cantos, ¿ya? Primero vamos a escuchar de qué va o de qué nos va a contar el primer canto y luego conversamos un poquito, por eso tomen nota tal vez de los puntos importantes para luego ir conversando. Y así sucesivamente, de ahí pasamos a revisar el canto 2 y luego revisamos el canto 3. ¿Listo? Me van a confirmar, ya, me van a confirmar si el audio se escucha, ya, eso es lo que quiero que me confirmen. A ver, un momentito. Cantar del Mío Cid, anónimo. ¿Se escucha? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Con un like, si no pueden activar los audios. Listo, chicos. Tomamos nota entonces, ¿ya? Tomamos nota entonces. A ver. Destierro del Cid. El Cid Rodrigo Díaz de Vivar era el vasallo más leal del rey don Alfonso. Este le encarga parta a Sevilla a pedirle al rey moro Al-Mutamiz las parias, es decir, el pago de un tributo. Pero el rey de Córdoba, Almudafar, odiaba al Mutamiz y con el apoyo de algunos nobles de la corte, como el conde don García Ordóñez, decide atacar Sevilla. Enterado de esto, el Cid les envía cartas para que no ataquen a quien ahora están bajo la protección del rey don Alfonso, pero no les importó. Atacaron la ciudad y obligaron al Cid a defender al Mutamiz y recuperar los tesoros que le habían robado. El rey Alfonso quedó muy complacido con el Cid, pero en la corte había gente que tenía envidia del aprecio del rey hacia el Cid, así que lo difamaron, diciendo que el Cid se había quedado con parte del tributo que le entregó al Mutamiz, y el rey dio por verdadera aquella mentira y ordenó que en un plazo de 9 días el Cid debía abandonar el reino, pues era condenado al destierro, perdiendo así todas sus posesiones y tierras. Incluso tenía que separarse de su esposa, doña Jimena, y de sus 2 menores hijas, Elvira y Sol, a quien deja en San Pedro de Cardeña bajo el cuidado del abad don Sancho. Fue para el Cid lo más triste que tuvo que hacer. Por orden del rey, nadie le debía dar posada o alimentos, a costa de perder sus bienes o los ojos. Es por miedo a este decreto que cuando llega a Burgos, a pesar de ser muy querido, nadie ayudó al Cid. Algunos de los que se decidieron a acompañar al Cid, a pesar de todo, fueron su primo Álvar Fáñez de Minaya, su sobrino Pedro Bermúdez, Muñoz Bustiós, vasallo del Cid, y Martín Antolínez, el único burgalés que le ofreció pan y vino al Cid, y además le dio la idea de conseguir dinero utilizando una treta. Antolínez acudió con 2 judíos prestamistas, Raquel y Vidas. Les dijo que el Cid les dejaría 2 arcas llenas de oro en calidad de garantía por un año a cambio de dinero, pero que no debían abrir las arcas hasta que se cumpla la fecha de pago. Estos accedieron y le dieron 600 marcos. En realidad, las arcas no contenían nada más que arena. Algunos caballeros leales al Cid decidieron seguirle, saliendo de los dominios del rey 300 personas. El Cid guió a sus guerreros
hacia las tierras tomadas por los árabes. Para conquistarlas con tácticas de guerra, tomaron Castejón y luego sitiaron y conquistaron Alcócer. De los moros derrotados y de las ciudades tomadas, el Cid conseguía oro, plata y finos caballos. A pesar del destierro, el Cid enviaba regalos al rey como muestra de sumisión, los cuales aceptaba con mucho gusto. El Cid derrota al conde de Barcelona, Ramón Berenguer, de quien obtiene la espada llamada Colada. Las batallas ganadas por el Cid conseguían que su ejército creciera, al igual que sus riquezas. Bien, chicos, ahí está el primer canto, ¿ya? A ver, ¿qué ideas claves han podido tomar nota, ¿no? Han podido por ahí tal vez recordar, ¿no? A modo tal vez de ir complementando también y dialogando un poquito más sobre lo que nos está contando, ¿no? Que es el primer canto, que es el destierro del Cid, chicos. A ver, ¿alguna idea, algún dato que tal vez por ahí no haya pasado desapercibido por parte de ustedes? A ver, chicos, vamos con el primer canto. ¿Qué han podido tal vez tomar nota? ¿O qué punto importante tal vez se les ha quedado en la mente, ¿no? Les ha llamado la atención de ese primer canto, chicos. A ver. ¿Qué pasó en ese primer canto? ¿Qué es lo que nos está narrando? Nancy, adelante. Profesora, yo lo que he entendido, que el rey Alfonso la ha desterrado por una difamación al Cid. Nancy, ok. Muy bien, Nancy, correcto. Un punto importante. El Cid es desterrado por una acción de mala fe, ¿no? Y que el rey, lastimosamente, cree, ¿no? Que es cierto y que eso fue un móvil, ¿no? Que hizo que lo desterrara. Que por cada destierro dejaba oro o una recompensa. Bueno, más que por cada destierro, vamos a ir recapitulando aquí una información importante. A ver, pero muy bien. Él enviaba riqueza, mandaba oro al rey. Perfecto, chicos. ¿Qué más? A ver, ¿qué otro dato más? ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Tal vez algún dato adicional, algo más que deseen añadir. Ya. Entonces, vamos a conversar con relación a esto, chicos. En el primer canto, nosotros vamos a encontrar lo que es, en este caso, el destierro del Cid, ¿ya? En este caso, efectivamente, ¿no? El Cid fue acusado falsamente por Ordóñez. Ordóñez era un compañero suyo. Ordóñez le tenía cierto tipo de antipatía y fue justamente con mala fe e intenciones en el rey a inventar alguna serie de cosas, ¿no? Que hicieron o provocaron justamente que el rey tome la decisión de desterrar al Cid. Entonces, cuando el Cid recibe esta orden por parte del rey, el Cid no se va solo, el Cid va acompañado con una serie de hombres, ¿no? Que le son leales. Entre ellos está su primo, ¿no? Ahora, ellos cuando son desterrados fueron enviados o se empiezan a dirigir a otra zona, que es Burgos. Ya recuerden que ellos inicialmente estaban en Castilla. Ahí inicialmente vivía el Cid, pero como fue desterrado, pues bueno, ¿no? Se dirigió a Burgos. El Cid no se va contento, lógicamente, el Cid se va muy triste, ¿no? Se va en este caso conmovido. ¿Por qué? Porque en Castilla está su vida, está su familia. Entonces, bueno, pues no. Cuando llega el Cid a Burgos, junto con sus hombres, nadie les da techo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estaban, vamos a decirlo así, amenazados por el rey, ¿no? Dijo él que si alguien se atrevía a darle posada o ayudarlo, pues automáticamente las consecuencias iban a ser caras, ¿no? Entonces, por ese temor es que la gente como que no ayuda al Cid, prefieren hacerse los ciegos. Sin embargo, una persona se apiada del Cid, ¿no? Y le da algo de alimento, lo ayuda. Entonces, el Cid, para no dejarse o verse muy vulnerable, tomó una decisión.
él decide avanzar con su tropa, con su gente, con sus hombres, por las noches y descansar por las mañanas. Eso él lo sentía como una ventaja, porque así podía continuar con su camino sin ningún tipo de riesgo o peligro. Ya entonces, ellos no tenían dinero y necesitaban tenerlo porque obviamente tenían que abastecerse de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron, chicos? El Cid no tuvo dinero. ¿Qué es lo que hizo? A ver, si han estado atentos, en el video nos lo ha dicho. ¿Qué hizo el Cid para conseguir dinero? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan qué hizo? ¿Qué hizo el Cid para conseguir dinero? ¿Qué hizo? ¿O se quedó de brazos cruzados? ¿Qué hizo el Cid para conseguir algo de dinero? ¿Qué hizo? Acudió en unos prestamistas judíos, Raquel y Vidas, y él les entregó 2 arcas, ya 2 arcas, y les dijo, yo te voy a dejar estas 2 arcas llenas de oro, pero necesito que tú me prestes 600 marcos. Los judíos se dejaron convencer, se endulzaron el oído porque dijeron, son 2 arcas de oro. Pero ¿cuál era la condición que el Cid les puso a esos prestamistas para que luego al cabo de 1 año les pueda devolver su dinero? ¿Cuál fue la condición que el Cid les puso a estos prestamistas? Les dijo, préstame esta cantidad de dinero y yo te dejo como prenda mis 2 arcas de oro, pero yo, bueno, no al cabo de 1 año yo voy a regresar y te voy a devolver tu dinero, pero tú no tienes que abrir estas 2 arcas para absolutamente nada. Si tú las abres, yo no te voy a devolver nada, ni un marco. Ya entonces, los judíos, estos prestamistas, aceptaron, le dieron el dinero y estos aparentemente se quedaron con esas 2 arcas llenas de oro. Pero esas arcas, ¿de qué estaban en realidad llenas, chicos? De arena, profesora. Bien, Nancy. Tenían o estaban repletas de arena. Eso de oro no tenía nada, sino que él sí utilizó esa treta para engañarlos y de esa manera poder conseguir algo de dinero. Bueno, les prestaron el dinero, estos se retiraron, ¿no? Siguieron con su camino, siguieron con vías a seguir en este caso, ¿no? A donde les lleve la vida. Lógicamente el Cid se llega a despedir de su esposa, se despide de sus hijas, con la promesa de que él iba a regresar por ellas para que se las pueda llevar, ¿no? Entonces se retira, se va de Castilla y la noche, en este caso, que él va a descansar, entre sueños se le aparece, en este caso, el arcángel San Gabriel. Y le dice que Dios lo está acompañando, que Dios lo está protegiendo y que no tenga miedo. Bueno, entonces el Cid se despierta, ¿no? Continúa con su rutina. Recuerden, ellos descansaban por las mañanas y caminaban o avanzaban el camino por las noches. El Cid empieza a conquistar tierras. Ya empieza a conquistar, en este caso, muchas tierras. Esos tesoros que él obtenía después de esas conquistas, ¿qué hacía con esos tesoros? Se los quedaba para él y decía, mire, hemos combatido todos y tenemos tantas monedas de oro, etcétera, todo esto es mío. ¿Hacía eso o qué es lo que hacía? Se lo mandaba al rey Alfonso, oro, plata y... Muy bien. Ese tesoro o botín que él obtenía después de sus conquistas, las dividía equitativamente entre todos sus hombres. Pero una parte se la enviaba al rey. ¿Por qué? Porque esto para él, para el Cid, era una muestra de lealtad y de fidelidad y de amor a su patria, a su nación y por lo tanto a su rey. Entonces, eso es lo que él hacía. Victoria que lograba y botín que obtenía, botín que repartía y enviaba también la parte que le correspondía al rey. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿no? Como el Cid va ganando cada vez se va haciendo una fama, ¿no? Y una muy buena fama de ser un muy buen campeador, porque el lugar que vaya o lo que él decidiese hacer, siempre salía victorioso. Ya entonces, aquí vemos, o en esta primera parte nos cuenta eso de la historia, ¿no? El motivo de por qué el Cid fue desterrado de Castilla, quién lo desterró, que fue el rey Alfonso,
Alfonso VI, por si acaso, y pues no todo este proceso que el Cid vive fuera de su hogar. Vamos a ver qué sucede en el segundo canto, que son las bodas de las hijas del Cid. Prestamos atención, ya por favor tomen nota, chicos. Bodas de las hijas del Cid. 3 años le tomó al Cid reconquistar parte de la tierra tomada por los moros y decidió establecerse en Valencia, ciudad que tomó después de cercarla por 9 meses, hasta que el lugar llegó un clérigo guerrero llamado Don Jerónimo, al que el Cid le ordenó establezca un obispado en Valencia. El emir de Sevilla, al enterarse que el Cid tomó Valencia, decide atacarlo con 30.000 hombres. El campeador y sus hombres pudieron derrotar al emir. ¿No estás cansado de los Ferrari, los Lamborghini, las mansiones y los apartamentos de lujo en Dubái? Cuando vendes formación en el mundo que logró escapar herido, dejando en el campo de batalla un cuantioso botín. El Cid decidió nuevamente enviar presentes al rey Don Alfonso con la intención de que permita a su esposa y a sus hijas reunirse con él en Valencia. El rey, con mucho agrado, dio su autorización. En la corte del rey, muchos se admiraban de la enorme fortuna que había logrado conseguir el Cid. Esto despertó la avaricia y el interés de los infantes de Carrión, Diego y Fernando, que traman desposar a las hijas del Cid para así heredar su fortuna. Después de un largo viaje, la esposa e hijas del Cid llegan a Valencia y se reencuentran con el campeador, quien muy feliz les recibe. Pero desde Marruecos, el cruel rey Yusef y más de 50.000 moros deciden atacar al Cid, quien estaba muy emocionado por el hecho de que su mujer y sus hijas lo verían en batalla. El combate fue el más difícil para ambos bandos, pero los hombres del Cid lograron acabar con casi todo el ejército del rey Yusef, quien apenas pudo escapar. El botín que consiguió en esta batalla fue muy grande y el Cid decide otra vez enviar presentes al rey para que sepa que logró derrotar al rey árabe y su ejército. En esta ocasión, el rey se siente muy complacido con el Cid y decide perdonarlo. Y haciendo caso al pedido de los infantes de Carrión, ofrece al Cid que sus hijas se casen con ellos, para que así obtenga sus títulos, tierras y crezca su honor. El Cid, cual vasallo fiel, acepta de rodillas el perdón del rey y aunque no está de acuerdo, acepta la orden del rey. Y es así como los infantes de Carrión, Diego y Fernando, viajan a Valencia, donde contraen matrimonio con las hijas del Cid, Elvira y Sol. Los yernos del Cid se quedan a vivir en Valencia por 2 años. Afrenta de Corpes. Muy bien. ¿Qué pasa en este segundo canto? A ver, ¿qué es lo que nos dice que sucede en este segundo canto, chicos? En las bodas de las hijas del Cid. ¿Qué es lo que sucede aquí? A ver, ¿qué pudieron tomar nota, chicos? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede en este segundo canto? Profesora, que Cid derrota al de Marruecos y que solo sobrevive el rey Josep, creo, ¿no? Y también una parte que he entendido que por interés o por tener la fortuna, creo que se casan Diego y Fernando con sus hijas. Muy bien, Nancy, correcto, claro que sí. Muy bien, Nancy. A ver, ¿qué es lo que pasa en este segundo canto, chicos? ¿Alguien más quiere añadir algo, tal vez? ¿Por ahí? ¿Alguien más? Ya. A ver. En este segundo canto de las bodas de las hijas del Cid, ya se nos empieza a mostrar que el Cid, la fama que él tenía va en aumento, más de lo que ya está. Y que siempre sigue manteniendo la costumbre de enviarle al rey distintos, en este caso, botines, ¿no? Como muestra de las victorias que él va obteniendo fuera, en nombre de él, ¿correcto? Entonces, bueno, pues, ¿no? El Cid se llega a enfrentar con otros enemigos, ¿no? Y sale airoso de esos combates.
Debido a los incontables botines que le enviaba al rey, el rey decide perdonarlo, ¿no? Y hace o le pide que regrese a Castilla. Sin embargo, ya el Cid ya en este caso se había establecido en Valencia, ya él tenía su propio territorio, su propio dominio, que adquirió debido pues a sus luchas, a sus conquistas. Entonces lo que él quería nada más era llevarse a Valencia a su esposa y a sus hijas, ¿correcto? Entonces el Cid se presenta delante del rey, ¿no? Se arrodilla delante de él y le pide que permita que su esposa y sus hijas puedan ir con él a Valencia, establecerse allá. Bueno, ¿no? El rey, en este caso Alfonso, da su consentimiento, los apoya y le pide a el Cid que que sus hijas del Cid se casen con los infantes de Carrión. ¿El Cid estuvo de acuerdo con ese matrimonio desde un inicio, chicos? ¿Estuvo o no estuvo de acuerdo? ¿Qué nos dice ahí en el video? No estaba tanto, profesora, pero como el rey le ha dicho y por eso esa orden ha hecho caso. Correcto. Él no estaba de acuerdo, no le parecía. Pero como Nancy nos lo dice, como el rey fue quien se lo pidió y le dijo que tus hijas se casen con ellos, pues por darle ese gusto a su rey es que él decide aceptar ese matrimonio. Y de esta manera se festejan las bodas de las hijas del Cid. Fue un matrimonio acordado y bendecido, ¿no? Por parte de los infantes de Carrión y, que el rey, ¿no? Que el rey pidió en realidad este consentimiento al Cid para que ese matrimonio llegue a concretarse. Ya entonces, ahí vemos en este caso este matrimonio, ¿no? Que no fue del total agrado del Cid, pero que bueno, pues no que le quedaba. Esta boda de las hijas del Cid, chicos, dura unos 15 días más o menos, ¿ya? Y como consecuencia de este matrimonio, los infantes de Carrión llegan a Valencia porque iban a vivir en la misma casa que el Cid junto con sus esposas. Listo, ahora sí vamos a ver el tercer y último canto, que es la afrenta de Corpes, chicos. Y a ver, vamos a ver qué sucede aquí con estos dos infantes. Ya vamos a ver. El Cid siempre mostró a sus yernos aprecio y respeto, aunque estos eran muy cobardes, y quedó demostrado cuando un león que el Cid tenía enjaulado dentro de su palacio escapó. Los infantes Diego y Fernando fueron los primeros en ocultarse y los más asustados. Solo el Cid fue capaz de regresar al león a su jaula. Luego ocurrió que el rey árabe Bucar decidió sitiar y atacar al Cid. Este se enteró que sus yernos, por temor, querían escapar para evitar la pelea y le sugirió que podían quedarse en la ciudad cuidando a sus esposas. A esto los infantes insistieron en participar en la batalla, incluso pidieron ser los primeros en atacar, y así lo hizo don Fernando, quien intentó atacar a un moro, pero al verlo sintió miedo, y es Pedro Bermúdez quien lo defiende y mata al moro. Compactos Polly Pocket, ¡vamos! Entra al mini mundo. Compactos Polly Pocket. Pero decide darle el crédito al infante. Al campo de batalla también ingresó el obispo don Jerónimo, quien mató varios moros. La fiereza y valentía del Cid logró acabar con el rey Bucar, a quien le ganó la espada llamada Tizona. Las ganancias que quedaron en el campo de batalla fueron muy grandes. Los codiciosos infantes se sintieron muy alegres. A manera de reconocer su participación en la batalla, el Cid comenta que sus yernos estuvieron muy bien y que en poco tiempo serán excelentes guerreros. Comentario que hizo que los infantes se sintieran humillados y despreciaran al Cid, tramando a escondidas vengarse. Les dijeron al Cid que volverían a Carrión con sus esposas para que ellas conozcan las tierras que ahora le pertenecían. El Cid aceptó y dio a sus yernos sus espadas, la tizona y la colada, además de dinero y muchos bienes. El Cid ordena
al sobrino de su esposa, Félix Muñoz, que acompaña a sus hijas hasta Carrión. Y así partió la caravana. Pero al llegar a Corpes, los infantes indican a todos sus acompañantes que sigan avanzando, que ellos se retrasarían pues querían pasar tiempo a solas con sus esposas, pero al estar a solas, los cobardes Diego y Fernando ataron a sus esposas y las azotaron, dejándolas muy heridas para que sean devoradas por las fieras, y continuaron su camino. Pero fue Félix Muñoz, que desconfiaba de los infantes, quien regresó a Corpes y pudo encontrar a sus primas aún con vida. Las auxilió y las llevó de regreso con el Cid. El Cid pidió justicia al rey don Alfonso. Este se sintió responsable de lo ocurrido y ordenó se realice un juicio donde él sería el juez. Y fue así que se celebró las Cortes en Toledo. Los argumentos de los infantes fueron que ellos pertenecían a una alta estirpe y que las hijas del Cid no podían ser sus esposas por no estar a su nivel. El Cid, dado que el matrimonio se disolvía, exigió la devolución de sus espadas, colada y tizona, además del dinero y bienes que le entregó, y por último un duelo, porque su orgullo había sido ofendido. El rey Alfonso aceptó y ordenó se devuelvan todo lo solicitado, y el duelo se dio entre los infantes de Carrión, Yasur González, contra los campeones del Cid, Pedro Bermúdez, Muñoz Bustiós y Martín Antolínez, y en el duelo de justas los del Cid lograron vencer, dejando derrotados y humillados a sus oponentes. Las hijas del Cid fueron solicitadas en matrimonio por los infantes de Aragón y Navarra. Fue así como el Cid, señor de Valencia, recuperó su honor. Si el resumen fue de tu agrado. Ya, chicos, a ver, en el último canto, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿qué se nos cuenta en el último canto, que es la afrenta de Corpes, chicos? ¿Qué pasó aquí en la afrenta de Corpes? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué sucedió aquí, chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con estos infantes? ¿Qué hicieron estos infantes, chicos? A ver, ¿alguien anotó una idea? Tal vez por ahí. ¿Qué entendieron de este tercer canto? Profesora, lo poco que entendí, que Diego y Fernando, pues, bueno, cuando iba a haber, creo, guerra en Valencia, un rey creo que iba a atacarlos, querían huir al principio, pero después igual se enfrentaron, pero después se sintieron humillados, creo, y querían vengarse del Cid, y después se lo llevaron a sus esposas y les ha atado y les han amarrado, pero su primo ha regresado y les ha rescatado, creo. Eso he entendido, profesor. Muy bien, Nancy, correcto. Mire, los infantes de Carrión eran conocidos, o la fama que tenían era que eran muy cobardes. Cuando el león, que era, se puede decir, la mascota del Cid, se escapó de su jaula, los infantes, lejos de enfrentar a este león y tomarlo y devolverlo, se escondieron. Y fue el mismo Cid quien persiguió al león, lo agarró y lo devolvió. Cuando hubo un enfrentamiento, los infantes fueron muy cobardes y no podían ni atacar. Y quien atacó en realidad fue otro hombre del Cid, pero le atribuyó a los infantes la victoria, ¿no? Dijo que ellos habían sido los que habían acabado con ese enemigo, ¿no? Para no hacerlos quedar mal. Entonces el Cid dijo, pues no se enorgullecía, perdón, de sus hijos políticos, pero esto para los infantes no era algo bonito, sino que ellos, como lo dice Nancy, lo tomaban como algo humillante, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Estos infantes de Carrión, cansados ya de esta situación, deciden volver a Carrión junto con sus esposas. Para esto al Cid le dicen, ¿no sabes qué? Nos vamos a retirar, nos vamos a llevar a nuestras esposas con nosotros. El Cid entiende eso, ¿no? Pero el Cid, al momento de enviarlos, el Cid también les entrega, bueno, ¿no? A estos infantes les entrega sus 2 espadas, la tizona y la colada, riquezas, ¿no? ¿Para qué? Para que a sus hijas no les falte nada y viajen tranquilos.
Sin embargo, estos parten, pero el Cid no se queda convencido, así que envía a sus hombres a que vayan y sigan a los demás de lejos. Y estos esposos, esos infantes de Carrión, a los hombres que iban con ellos les dice o les da la orden de que avancen más rápido porque ellos necesitan quedarse solas con sus esposas. Van a Corpes, las amarran, las desnudan y las maltratan hasta dejarlas casi sin vida. Ellos pensaron que ya ellas estaban muertas y decidieron irse. Y es aquí que llega el primo de y las encuentra en ese estado, las devuelve nuevamente a Valencia, le dicen al Cid qué es lo que ha pasado, el Cid se enoja, va a pedirle cuentas al rey, le cuenta lo que ha sucedido, el rey se siente mal porque ese matrimonio se dio, porque él lo pidió, ¿no? Porque el mismo rey fue quien dispuso eso, y el Cid le pide, ¿no? Que quiere venganza, ¿no? Porque habían mancillado el honor de sus hijas. El rey consiente esto, permite esto, ¿no? Llama a los infantes. La justificación de los infantes para ese actuar fue el hecho de que ellas eran hijas no dignas, ¿no? Para ellos que eran infantes. Bueno, para recuperar la honra se produce un enfrentamiento y el Cid sale ganador como siempre, ¿no? Y de esta manera sus hijas terminan contrayendo un segundo matrimonio con los príncipes de Aragón y Navarra. Y bueno, pues de esta manera el Cid llega a formar parte de las filas de la familia de la nobleza, ¿no? Su riqueza sigue en aumento y él sigue prosperando, ¿no? Y de esa manera termina el cantar del mío Cid. Entonces ahí tenemos ese punto importante. Ya este segundo matrimonio con los príncipes ya de Aragón, eso sí es consentido por el mismo Cid. El Cid sí admite, sí consiente esa unión y de esa manera quedan tranquilos. Lógicamente, después de este enfrentamiento, el Cid recupera sus pertenencias, recupera sus 2 espadas y todo lo que les había entregado pues, a los infantes a modo de protección para sus hijas. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, chicos, tal vez con alguno de estos cantares? ¿Algo que por ahí quieran agregar? Un dato importante, antes que me olvide. Los infantes de Carrión eran en realidad también sobrinos, ya eran sobrinos de Ordóñez. Recuerden, Ordóñez fue el que inicialmente, por envidia y por celos de la preferencia del rey hacia el Cid, es quien inventa todo tipo de calumnias que al final pues lograron el objetivo de votar al Cid o desterrarlo, ¿no? Ordóñez es el tío de estos infantes, así que por ahí hay una conexión también entre esos personajes. ¿Ya? Pregunto yo entonces. Acá un dato importante. Como les dije inicialmente, el Cantar del Mío Cid, chicos, es una obra anónima, no hay un autor establecido. Pero sí hay personajes, hay estudiosos que se encargan de analizar esta obra. Entre ellos está Ramón Menéndez Pidal, ya él es el que se encarga de estudiar esta creación, ¿ya? ¿Qué tema podemos ver que se desarrolla en el Cantar del Mío Cid? El tema del destierro y también la preocupación por la recuperación de la honra. Cuando el Cid es desterrado, obviamente su honra también fue mancillada y él trata de recuperarla a través de buenas acciones. Cuando sus hijas fueron maltratadas como lo hicieron, también hubo una pérdida de honra por parte de ellas y que se recuperó luego de que el Cid enfrentara a los infantes en su propio terreno. ¿Qué otros temas más se pueden encontrar? Se puede encontrar la guerra, se puede encontrar el amor a la familia, se puede encontrar en este caso la venganza, el honor y también lo que es el amor a la patria, ¿no? Porque por amor a la patria es que el Cid envía constantemente botines, ¿no? De las constantes conquistas que él estaba realizando. Bien, chicos, pregunta. ¿Quién es el autor y creador del Cantar del Mío Cid? Rapidísimo me van a responder eso si me han escuchado lo que les he dicho. ¿Quién es el autor del Cantar del Mío Cid, chicos? ¿Virgilio, Sófocles, Anónimo, Eurípides o Menéndez Pidal? ¿Quién es? ¿Quién es el Anónimo? Excelente, muy bien. ¿Con quiénes se casan las hijas del Cid? ¿Con quiénes se casan las hijas del Cid? Inicialmente, ¿con quiénes fueron sus primeros esposos? Antes de Carrión, profesora. Muy bien, Nancy. Los infantes de Carrión. Excelente, chicos. Un dato para cada uno de ustedes, un plus, ¿ya? Rodrigo Díaz de Vivar, o conocido como el Cid,
dentro de la obra fue un militar, nos dice, que llegó a establecer su propio dominio, su propio territorio, donde él tenía su propia autoridad. En este caso, nos dice ahí que consiguió conquistar Valencia y estableció en esta ciudad un señorío independiente desde el 17 de junio de 1094 hasta la fecha de su deceso. Cuando él muere, es su esposa Jimena quien asume el liderazgo de esta tierra de Valencia y la mantuvo en paz, dice, hasta 1102. Y ya luego pasó a ser un dominio musulmán. ¿Correcto? Y está un dato adicional para que puedan acentuar más el conocimiento en cuanto al Cantar del Mío Cid, que es una obra que pertenece a la literatura medieval. Recuerden, el Cantar no tiene autor. Listo, chicos. Dudas, preguntas, consultas, inquietudes, datos, por ahí tal vez por parte de ustedes, algo que deseen añadir. ¿Algo que deseen añadir, chicos? Ya. El que calla otorga. Supongo que nada. Supongo que está claro, chicos. Pregunto, para ya ir culminando nuestra clase de hoy día, chicos. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Sobre qué hemos hablado el día de hoy, chicos? A ver, respuestas inmediatas también. ¿Qué vimos el día de hoy? ¿Sobre qué hemos hablado? ¿Sobre qué, chicos? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién, chicos? A ver, vamos a ver por aquí, ¿ya? Pueden mandarlo al chat también, no hay problema, chicos, por ahí lo leo, ¿ya? Tranquilo. Cantar de... ¿qué era? De medio, no sé. Ya, del Mío Cid, correcto. Hemos aprendido entonces sobre esta obra literaria del Cantar del Mío Cid que pertenece a la literatura medieval. Recuerden eso, ¿ya? ¿Cómo hemos aprendido, chicos, sobre la literatura medieval? ¿A través de qué? A través de que hemos conocido un poquito más sobre lo que es esa literatura, sobre lo que ha desarrollado. ¿A través de qué? A ver, Dioselinda, Caico, Milka. ¿A través de qué hemos aprendido más sobre la literatura medieval, chicos? Ahí está Elenar, Flordina, María, Michelle, a través del video. Muy bien, claro, ese video representativo de la obra, ¿no? Y que luego hemos ido dialogando, analizando, conversando de canto en canto, que son 3 cantos, recuerden, 3 cantos. Muy bien. Ahora que ustedes ya conocen qué es la literatura medieval y esta famosa obra literaria que es el Cantar del Mío Cid, ¿para qué les va a ser útil, chicos? Ahora que ya conocen también esta información, ¿para qué les va a ser útil haber aprendido sobre literatura medieval? ¿Para qué les va a ser útil? A ver ahí, Iselita. ¿Qué nos dicen, chicos? ¿Para qué les será útil haber aprendido un poquito más sobre literatura medieval? ¿Para qué les va a ser útil, chicos? Para poder enseñarles a mis hijos, profe. Ya, para que puedan compartir la enseñanza con alguien más, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, Milka, muy bien. ¿Para qué más? A ver, ¿para qué más les va a ser útil? ¿Para qué más? Ahora ya ustedes han revisado la literatura clásica y ahora la medieval. Entonces ya pueden establecer incluso comparaciones entre lo que fue la literatura de la edad antigua y de la edad media, ¿no? Que son edades distintas y que incluso abordan temas diferentes y de diferente manera también. Listo, chicos. Agradecerles por el espacio que se han dado en la sesión del día de hoy. Cuídense bastante, bonita semana. Los espero en la siguiente clase. Me adelanto ya, felices fiestas navideñas también, chicos. Pásenlo bonito en la unión de la familia, con sus hijitos, ¿no? Con sus esposos, con sus papás, mamás, tíos. En realidad con las personas que ustedes más quieren, chicos. Cuídense bastante, chicos. Bonitas fiestas y ya nos estamos reencontrando en la próxima clase, chicos. Cuídense. Hasta luego, Miss. Felices Cuídense, fiestas chicos. también. Ahora y feliz Navidad. Gracias, chicos. Cuídense.